hemos querido titular el mensaje de esta noche, Armando mi agenda. Y vamos a estar reflexionando un trocito del pasaje bíblico del capítulo 3 de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, los versos del 7 al 14. Así nos dice hoy la santa palabra de Dios, y la leo de la Reina Valera contemporánea, Filipenses 3, verso 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así nos ha hablado hoy nuestro Padre Celestial. Y tenía toda la semana, desde la otra semana, orando a Dios porque Él nos condujera a un pasaje que nos ayudara a preparar nuestra agenda para este año que Él nos está regalando. Así como preparamos de manera esmerada y afanosa montones de actividades en las Navidades, Año Nuevo, y todavía nos queda una fiesta todavía este fin de semana, ahora hay que regalos de Reyes y esas cosas. Asimismo, deberíamos nosotros aprovechar este tiempo en el que tenemos más tiempo disponible y reflexionar en lo que ocurrió en el año que recién termina, hacer una evaluación de eso y programarnos para entonces enfrentar los retos, los desafíos que evidente y naturalmente traerá este nuevo año. Y una buena manera para nosotros poder evaluarnos es tener un plan, porque si no tenemos un plan, ¿qué es lo que vamos a evaluar? ¿Contra qué vamos a evaluar? Y Dios dejó su ley precisamente para que nosotros nos evaluemos frente a ella, no para salvarnos, porque como bien dice el texto de hoy, alcanzamos esa justicia por la gracia de Dios manifestada en la obra redentora de Cristo Jesús. Y anoche, con esfuerzo, intenté preparar un sermón para esta noche. Pero ya yo tengo identificado la acción del Espíritu Santo. Cuando las cosas me cuestan, cuando no se dan por la gracia y la naturalidad del poder soberano de Dios, ya yo sé que eso no es lo que Dios quiere. Y desde que abrí el devocional esta mañana y leí por primera vez el pasaje,
por primera vez hoy, porque he leído varias veces la carta a los Filipenses, supe en mi mente que era lo que Dios planteaba. Y antes incluso de escribir mi propia reflexión que hago cada madrugada y grabar el devocional y todas esas cosas, el poder soberano de Dios se manifestó y me dijo, escribe estos 10 principios que deben ser considerados para armar la agenda del 2020, que están en ese propio pasaje. Y se dio de manera natural, en un pedacito de papel de este tamaño. Obviamente yo escribo exageradamente pequeño y cualquier pedacito de papel me da para escribir una enciclopedia. Escribí esas 10 ideas rápidamente y mi corazón sintió esa paz que sobrepasa el entendimiento humano porque viene de la certeza de saber que la fidelidad de Dios una vez más se manifiesta. Y es por eso entonces que quiero proponerles que caminemos por este pasaje, pero teniendo como hilo conductor el objetivo de que aprovechemos estos días que nos quedan, porque el martes la mayoría de nosotros entrará a su faena normal de trabajo y para disfrutar de las vacaciones navideñas tenemos que atravesar todo el desierto del año del 2020. Están muy lejos esas vacaciones. Entonces debemos comenzar este año con un plan, con una agenda, con unos objetivos, con unos propósitos, con unas metas para alcanzar. Y si no es así, entonces caminaríamos al azar, sin tener plan, sin ruta, sin camino. Entonces debemos plantearnos eso. Y quiero que vayamos viéndolo, pero al mismo tiempo pensando en nuestra propia realidad, haciendo dos cosas, evaluando el 2019 y proyectándonos para el 2020. Teniendo eso en mente, les planteo la primera idea para armar nuestra agenda: desechar todo lo que me impida perseverar y crecer espiritualmente. Los versos 7 y 8 de nuestro pasaje de hoy dicen: por eso todo lo que para mí era ganancia. Fíjate el tiempo verbal pasado. Yo consideraba del 2019 para atrás un montón de cosas que quizás eran ganancia, eran beneficio para mí, pero que de algún modo me impedían avanzar en la fe, avanzar en mi crecimiento espiritual, ser perseverante. Porque este año se bautizaron unos hermanos, pero eso no es garantía de que se van a mantener en la fe. Por eso Jesús nos dice, el que persevere hasta el fin se salvará, porque usted se puede devolver en el camino y decirle a Dios, mira, tu plan de salvación no me interesa, y volver al mundo. Eso puede ocurrir. Ahora, yo debo comprometerme para este 2020, evaluar cuáles eran las barreras que yo tenía en el 2019 que me impedían crecer espiritualmente. ¿Qué cosas me alejaban de Dios? ¿Qué cosas me apartaban de Cristo? ¿Qué cosas impedían que estudiara la Biblia, que orara, que asistiera a la iglesia con regularidad, que participe en las actividades que la iglesia haga? O sea, esas actividades propias de un creyente encuentran barreras. Y tenemos una hermana que desde que tomó la decisión de bautizarse comenzaron los problemas. Y fue un gran testimonio de fe. Algunos hermanos lo comentaron en el grupo de la iglesia, incluso el mismo día del bautismo. Fue un gran reto de fe para ella. Pero inmediatamente se bautizó, su papá comenzó a mejorar. ¿Cómo se llama eso? Fidelidad de Dios. Entonces, asimismo, tú y yo debemos identificar, porque el apóstol Pablo dice, todas estas cosas que para mí eran ganancia, ahora yo las considero como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Entonces, esto no es para llantar a la iglesia, ni para usted ganarse un trofeo,
ni la placa del hermano del año, ni que lo pongan en un cuadro como el creyente del siglo. No. Es claro, dice el apóstol Pablo, a decir verdad, incluso estimo todo. ¿Qué está diciendo Pablo? Si en el 2020 yo tengo en una mano el amor de Cristo, el conocimiento de Cristo, la fe en Cristo, nada es más importante que eso. Por eso él dice, estimo todo como pérdida. ¿Por qué? Porque el punto de referencia es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Fíjate, Pablo ni siquiera está diciendo mi Salvador, está diciendo mi Señor. Pablo se está sometiendo, se está humillando, se está entregando al señorío de Cristo. Y por esa excelencia, por ese privilegio, él es capaz de dejar cualquier cosa, de estimarlo todo. Increíble, como dice, por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura. Y si usted lee el versículo 6, incluso lo pudiéramos leer desde el 4, aunque no es parte de nuestro pasaje, pero para tener una idea, Pablo dice, aunque también yo tengo de qué confiar en la carne, o sea, yo pudiera alardear de muchísimas cosas. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. O sea, Pablo podía alardear de muchísimas cosas. ¿Y qué está diciendo él? Todo eso lo doy por basura. El prestigio político, el prestigio religioso, el prestigio económico, académico. Pablo está diciendo, para mí todo eso es basura. ¿Por qué? Porque el punto de referencia de él como creyente es la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces tú y yo debemos ver cuáles son las barreras, las cadenas, las ataduras que no nos dejan llegar a ese nivel de fe, de perseverar. Bueno, yo un día voy a la iglesia, otro día no voy, un día oro, otro día no oro, ese devocional FIFO lo manda muy temprano, yo a esa hora estoy durmiendo y se me complica porque tengo que llevar los niños a la escuela, irme a trabajar, ir al supermercado y esta vida está muy complicada. Entonces un día sí, un día no. Y como Dios es bueno, yo fácilmente cualquier momento me reencuentro con Él y no estamos comprometidos. Entonces, lo primero que deberíamos tú y yo considerar, poner en nuestra agenda del 2020, es desechar todo lo que me impida perseverar y crecer espiritualmente. Número 2, fíjate qué más nos dice Pablo en este pasaje. Ganar a Jesús y llegar a ser uno con Él. Gran objetivo para el 2020. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida, dice el apóstol Pablo. El versículo 9, el final del 8 y principio del 9, él dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿Tú te imaginas que nuestro Dios Todopoderoso salga a buscarnos y nos encuentre en el corazón de Cristo? Nos encuentre clavado con Él en la cruz, nos encuentre sepultado en la cueva con Él, nos encuentre resucitado con Cristo, nos encuentre siendo un seguidor de Jesús, un siervo obediente que está cumpliendo la gran comisión de Mateo 28. No hay mayor ganancia, no hay mayor tesoro que tener a Jesucristo. No hay nada más. Porque si tenemos a Cristo, ya lo tenemos todo. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo hallamos libertad, perdón, justificación, redención, perdón de nuestros pecados y vida eterna. Y Jesús le dijo a sus discípulos que estaban preocupados por sus empresas. El que deja algo por mí,
para ser mi seguidor, le daré 100 veces más en esta vida y la vida eterna. Miren la familia que tenemos aquí. Y cuando alguno tiene un problema, ustedes ven que en el grupo se pregunta, se llaman, se busca. Usted no se siente solo. Usted se siente acompañado, apoyado. Y podemos hacer algo. Mire, cualquier cosa que usted necesita. ¿Qué te está dando Jesús? Hermanos y hermanas. A lo mejor los de tu casa, 1, 2, 3 que te dio en tu casa, esos te rechazan, se burlan de ti. Pero en la iglesia tiene 10, 20, 30, 40, 50, tienes 10 veces más. Que te apoyan, que están dispuestos a ayudarte, a ser tu sostén. Pero todo eso es para llegar a ser uno con Jesús. No uno que visita a Jesús. Por eso Jesús dice que uno de nuestros mayores anhelos debe ser que así como Él está en el Padre y el Padre en Él, tú y yo estemos en Cristo, Cristo en nosotros, para que entonces estemos verdaderamente en el Padre. Ese es uno de los propósitos por lo que Jesús vino, a prepararnos, a capacitarnos ¿para qué? Para que seamos templo del Espíritu Santo, portadores del aliento sagrado, de la sabiduría suprema. Las culturas y los hombres de ciencia lo han querido llamar de todas las maneras posibles, intentando no reconocer que es Dios. ¿Te imaginas lo hermoso que sería que Dios nos encuentre en Cristo? Que cuando tú y yo tengamos que encontrarnos con el Rey Supremo, el Dios creador de todo cuanto existe, Él no nos vea a nosotros, vea a Cristo. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí y yo en Él. Gálatas 2, ¿se acuerdan? Nuestro tema del retiro del año pasado. Que cuando lleguemos delante del Padre no tengamos que ser juzgados, porque nuestra deuda ha sido totalmente pagada. Nuestros pecados han sido total y definitivamente borrados, ser hallados en Cristo y ser uno como Él. Eso deberíamos tú y yo aspirarlo. Número 3, y esto es algo que a veces se convierte en una gran barrera. No apoyarme en mis propios criterios. Porque el final del versículo 9 dice que nosotros podemos tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo Jesús. El problema con nosotros, los seres humanos, es que nos encanta decir, porque yo pienso, yo creo, yo considero. O sea, nosotros siempre creemos que tenemos la última palabra. Sabemos mucho, cuánto nos gusta decir, yo opino que tú deberías, yo en tu situación haría, pero le preguntamos a Dios qué es lo que deberíamos hacer. Fuimos a la Biblia, a su santa palabra, y nos apoyamos en el poder eterno, todopoderoso, porque si Dios es todopoderoso, omnipotente, ¿por qué yo debo apoyarme en mi propio entendimiento? Si Dios claramente me dice, mis pensamientos son más elevados que tus pensamientos, entonces yo no debería ni pensar. Señores, en la medida en que uno va creciendo en la fe, va entendiendo por qué Jesús nos dice, de los que sean como niños será el reino de los cielos. Los niños no piensan mucho, ellos confían y creen. Y son tan inocentes que van contigo a la tienda a ver el juguete que quieren y el domingo van a creer que fueron los reyes que se lo trajeron. Los malos somos nosotros que lo engañamos, mintiéndoles y no les explicamos las cosas como son. Pero ellos son tan inocentes, tan buenos, que fueron a la tienda, vieron el juguete y el lunes se sorprenden. ¡Wow! El juguete que yo quería. Y le dan gracias a los santos reyes. Esa inocencia es la que Dios busca en nosotros. Que no nos apoyemos en nuestra formación académica, en nuestra experiencia de vida, en nuestras credenciales. No. Que confiemos en que la justicia viene de Dios, no de nosotros.
la capacidad, el poder no está en mí. Y eso es lo que debe llevarme entonces a enamorarme de este libro. ¿Por qué? Porque aquí están los pensamientos de Dios. Aquí están las promesas de Dios. Aquí están las declaraciones de Dios. Tú no me puedes decir a mí que Dios te dijo si tú no estás estudiando la Biblia. Porque el diablo es experto hablando como Dios. Es aquí. Entonces, si yo quiero no apoyarme en mis propios criterios, debo apoyarme en los criterios de Dios. ¿Y cómo lo voy a hacer si no conozco lo que Él ha dicho? Entonces debe ser un compromiso mío como creyente apoyarme cada día en la palabra de Dios. Cada día más reafirmar mi compromiso, mi decisión de obedecer lo que Dios dice en su palabra, de creer sus promesas, aunque las evidencias digan lo contrario. Porque en la carne era mejor irse a la clínica a atender a su papá. Eso es lo que el mundo dice que debe hacerse. Pero en la fe, cuando yo le creo a Dios, yo le digo, Señor, mi papá está en tus manos. Su salud la gobiernas tú. Yo me voy a dedicar a obedecerte, a honrarte. Lo demás es cosa tuya. Cristo dice, vengan a mí los que estén cansados, agobiados, trabajados, atribulados, y yo les haré descansar. Entonces yo debería de dejar de que yo pienso, yo creo, y comenzar a buscar soluciones alternativas en el psiquiatra, en el psicólogo, en el farmacéutico, en la farmacia, en el Prozac, en el Valium, en el hechicero de quitasueño, en la bruja de Nagua. Yo tengo que renunciar a todo eso y apoyarme en la palabra de Dios. Y desde que hacemos eso, hermanos, las puertas de los cielos se abren. Eso es automático, porque Dios es fiel. Él no nos está torturando, no. Él solo quiere ver nuestra fidelidad, nuestra entrega, que no nos apoyemos en nuestros propios criterios. Señores, nuestra tonta cabeza es la que siempre termina metiéndonos en problemas. Entonces, ¿por qué hacerle tanto caso? Mejor hagámosle caso a lo que Dios dice en su palabra. Número 4, para yo poder hacer eso, debo conocer a Jesús. El apóstol Pablo dice en el versículo 10, a fin de conocer a Cristo. Y qué doloroso es ver iglesias llenas de gente que practican ritos, cantos, adoran, brincan, saltan, declaran, profetizan y hacen de todo sin conocer a Cristo. No le conocen, no tienen una relación personal con Él, no saben quién es, no lo saben describir, no conocen sus atributos, no están vinculados con Él. Él no es su Señor, como dice Pablo, mi Señor, ni siquiera mi Salvador. Qué triste, qué doloroso es que nos pasemos años sentados en templos sin llegar a relacionarnos personalmente con el único camino que conduce al Padre. Jesucristo dice, nadie irá al Padre si no es a través de mí. Entonces, mi trabajo como pastor, como predicador de la palabra de Dios, es motivarte a que te relaciones con Cristo. Si tú puedes pedirle algo al presidente, ¿para qué necesitas hablar con el gobernador, con el diputado, con el senador? No, habla con el presidente. Si el presidente se para frente a ti, te saluda, Fifo, hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Pídeme lo que quieras. No, yo voy a hablar con el gobernador de mi pueblo. No, pero tú estás hablando con el presidente. Pídele a él, que al final, ¿quién es el que tiene la última palabra? ¿Es Él? Entonces tú y yo debemos comprometernos, así como cuando uno se enamora, usted ve una persona que le atrae, lo primero que actúa es la parte animal. Qué bonito, qué elegante, qué ojos, qué pelo, qué piernas, qué piel, qué manera de hablar. Eso es animal, eso es atracción física, eso no es amor. Para usted enamorarse tiene que llegar a conocerlo. Para que podamos obedecer a Jesús, para que le podamos seguir, para que podamos entregarnos a Él, tenemos que conocer. Pablo dice aquí que era un fin, un objetivo, un propósito de Él, llegar a conocer a Cristo.
Y antes de ese encuentro camino a Damasco, Pablo era fariseo, era doctor de la ley, era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Pablo tenía todas esas credenciales. Pero cuando Jesús lo tumbó del caballo, que lo dejó ciego, y se oía esa voz, porque los que iban con él oían la voz, pero no veían nada, Pablo le preguntó, ¿y quién eres, Señor? ¿Qué significa eso? Él no sabía quién era. En cambio, el ciego Bartimeo oyó a Jesús y dijo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Por qué? Porque ese lo conocía. Y sabía que ese le podía hacer el milagro. Y los que estaban alrededor le decían, cállate, ciego, mendigo, vas a infortunar al maestro. Y entonces era que él voceaba con gusto. No, es que si él me oye me va a hacer el milagro. La hemorroísa, esa mujer que llevaba años con un derrame de sangre, conocía tanto a Jesús que dijo, con tan solo tocar el borde de su manto quedaré sana. El centurión reconoció tanto poder en Cristo que le dijo, no es necesario que vayas a mi casa. Tu poder es tan grande y tu palabra se obedece tanto que si tú lo dices desde aquí, allá se hará. ¿Y qué dijo Jesús de ese centurión romano? Ni en Jerusalén he encontrado tanta fe. Y qué doloroso es que toda esa gente, incluso que no eran ni siquiera del pueblo escogido, llegaran a conocer tanto a Jesús, a tener tanta fe en Él, y nosotros sentados aquí no le conocemos. Debemos conocer a Jesús, hacernos amigos de Él, que Él pueda llegar a decir de nosotros, como dijo de sus discípulos, ya no los llamo siervos, ahora los llamo amigos. Que tú no tengas que ocultarle las cosas a Jesús, porque Él las sabe, Él es omnisciente. ¿Qué es lo que Él quiere? Que tú se lo digas. Como nuestros padres se daban cuenta de nuestras desobediencias y uno creyendo que era más sabio de la cuenta e intentando esconderla, y ellos se dan cuenta, ¿qué hiciste? No, nada, seguro. La factura va a venir y a mí me tocará pagarla. Conocer a Jesús. Conocer a Jesús debe estar entre nuestras primeras metas y evaluar qué tanto le llegamos a conocer en el 2019 para comprometernos a dedicarle más tiempo. Cuando usted se enamora, o las personas como yo que somos apasionados con las cosas, yo cuando me cojo con un tema, sudo, respiro, como, sueño eso. Y le dedico tiempo, se me coge con la ebanistería, compro herramientas, dedico tiempo, busco videos, libros, tutoriales. Se me coge con la fotografía, me inscribo en un curso, hago fotos, compro cámaras, lentes, flashes. Entonces con Cristo debemos dedicar tiempo a pasarlo con Él. Porque ¿cómo lo vamos a conocer si no dedicamos tiempo a relacionarnos? Saber qué Él piensa, qué siente, qué espera, qué le molesta, qué le disgusta, qué le irrita, qué es lo que hace que Él se aparte de nosotros. Debemos dedicar tiempo. Número 5, en nuestra vida de fe debemos procurar experimentar el poder de Dios que resucitó a Jesús. El verso 10 dice, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. El poder de Dios levantó a Jesús de los muertos. Y yo tengo que estar convencido que el poder de Dios está por encima de mis problemas. Que Dios tiene capacidad de, por difícil que sea mi situación, de salud, financiera, familiar, laboral, la que sea, Dios la puede resolver. Dios puede sacar agua de una roca. Pídele a la piedra. Pero ven acá, Señor, ¿y desde cuándo la piedra dan agua? Porque tú rompes una piedra, lo que se convierte en 2 piedras. No, esa piedra, si tú se lo pides, te va a dar agua. Dios puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él puede poner una nube sobre ti, 40 años sobre tu traminar por el desierto y cubrirte para que el sol no te queme. Él puede encender esa misma nube en la noche como una antorcha para iluminarte en tus momentos de oscuridad. Él puede mandar las aves del cielo a traerte el pan todas las mañanas. Durante 40 años lo hizo con el pueblo de Israel.
Entonces, ¿qué debemos hacer tú y yo? Entregarle nuestras dificultades, nuestras crisis, nuestras adversidades, nuestras limitaciones. Señor, mira, yo tengo este problema, yo no sé cómo lo voy a resolver. Mira, Padre, yo estoy enfrentando esta situación adversa. Yo no tengo ni conocimiento ni capacidad para resolverla. Ahora, tú eres omnipotente. Ayúdame a experimentar el poder de tu amor, el poder de tu gracia, el poder de tu fidelidad. Conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Nosotros tenemos que pedírselo a Dios, porque las experiencias de fe se convierten en nuestros testimonios. Y cuando usted le dice a un hermano, mire, yo decidí obedecer a Dios y él levantó a mi papá de la cama del hospital. Yo lo obedecí y me fui al servicio de Dios y lo mío se lo dejé a él y él lo resolvió antes de que yo llegara. Mis problemas. Y yo les garantizo, porque Dios es fiel, que sabremos que su mano está ahí. Lo veremos, por difícil que sea el problema. Y si usted analiza del 2019 para atrás, yo estoy 100% convencido que usted ha enfrentado situaciones que superaban sus capacidades y Dios buscó la manera de que se resolvieran. 100% seguro. A veces no le damos chance a Dios de que Él sea Dios. Y nosotros queremos resolver las cosas como el lápiz, atento a mí, como Frank Sinatra, a mi manera. Pero es cuando nos abandonamos en Él, cuando le entregamos con humildad y fe nuestros problemas, que Él puede hacernos experimentar el poder de su amor. Él quiere hacer eso, pero a veces no le permitimos a Dios ser Dios. Y nosotros queremos resolver nosotros como consideramos nosotros. Esto no siempre es fácil. Por eso, número 6, debemos aprender a sufrir con Cristo y participar de su muerte. Porque mucha gente piensa que Cristo vino aquí a un resort de fin de semana. Que Él estaba en Punta Cana, una joya del planeta, una de las mejores playas del mundo. Que Jesús era ahí que estaba bebiendo piña colada y Cuba Libre y dándole masaje en la espalda. No. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, y participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Usted se imagina lo difícil que debió ser para Jesús ser rechazado por su propia familia? La gente de su pueblo, el pueblo al que Él vino a salvar, lo rechazó. Fue burlado, ahora la gente le hacen bullying y se deprimen, hay que llevarlo a los psiquiatras. De Jesús se burlaron. Todavía estaba colgado en la cruz y la gente se burlaba de Él. Lo negaron, lo rechazaron, lo vendieron, lo abandonaron, lo ultrajaron, golpearon. Todo eso le hicieron a Jesús. Entonces, ¿por qué a ti y a mí no nos lo van a hacer? Por seguir a Cristo hay gente que se va a burlar de nosotros. ¿Y qué es lo que este se cree ahora? Este se cree santo, se cree más puro que todo el mundo. Ya no quiere beber, ya no quiere mujeriar, ya no quiere fumar droga, ya no quiere practicar brujería, hechicería, todas esas cosas que él hacía, esa tiradera de tiro, arma, violencia, prostitución, pornografía, adulterio, todo eso, ¿no? Ya, eso no forma parte de tu nueva naturaleza. Y eso obviamente va a producir sufrimiento en nosotros. Eso no es tan simple. Pero tú y yo debemos estar preparados para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Y el apóstol Pablo era tan humilde después de ser transformado por Dios. Tan humilde. Tipo que era arrogante y prepotente. Oye lo que dice, si es que de alguna manera llego. O sea, él sabía que en su capacidad humana no tenía la capacidad de hacerlo. No tenía el poder, la posibilidad. Él sabía que si llegaba era por la gracia de Dios. Pero tú y yo debemos estar dispuestos a padecer por amor a Jesús, porque tampoco es que, Señor, mira, yo voy a dormir un mes en el suelo para que tú me traigas un príncipe azul del tono de azul que yo lo quiero. Yo voy a caminar este mes descalzo, voy a ir al trabajo sin maquillaje, tú sabes lo que a mí me gusta desayunar, voy a ayunar este mes para que tú me des los 200 millones de la loto. No es por eso. O sea, no es que yo me voy a torturar. Hay corrientes religiosas
como el Opus Dei, por ejemplo, que creen en que yo debo torturar la carne para purificarme. Y se amarran correas con clavos, se autoflagelan ellos mismos, tienen unos látigos en su casa y cada vez que tienen un pensamiento impuro van y se desnudan y se caen a latigazo ellos mismos. O se van a un baño y se aprietan una correa que tienen en una pierna, en un muslo, en la cintura, hasta que sangran. Una locura. Como si el poder tuviera en mi carne y no en el poder de la resurrección de Cristo. Le estoy quitando méritos a lo que Cristo ya hizo y estoy centrando la salvación en mí. Por eso yo debo estar dispuesto a sufrirlo todo, por ser un reflejo vivo del amor de Cristo. Pero eso va a traer como beneficio que yo pueda, número 7, experimentar la resurrección. Y tú pudieras decir, Fifo, pero ¿y cómo yo experimento la resurrección si eso es después que uno se muere? Sí, pero en el sentido espiritual, el apóstol Pablo dice, a la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo estábamos tú y yo espiritualmente antes de que Cristo nos alcanzara? Muertos en nuestros pecados. Y ese gozo de ese nuevo nacimiento, tú y yo debemos experimentarlo. Y Dios nos da esa posibilidad. Por eso es que, aunque las circunstancias digan lo que sea, nosotros podemos gozar, disfrutar de la plenitud del Padre, aunque la despensa esté vacía, aunque no me hayan pagado el mes de diciembre, aunque haya enfermedad, aunque hayan dificultades familiares, aunque esté sin trabajo, yo puedo descansar en el gozo del Señor, porque yo experimenté ya su resurrección. Yo sé que Cristo está vivo, Él no está colgado de la cruz. Por eso los creyentes del Nuevo Testamento creemos en la cruz vacía, como la puso Duarte en el escudo. ¿Por qué? Porque experimentamos la resurrección de Cristo. Yo sé que Él está vivo y está sentado a la derecha del Padre en el lugar de honor y es el juez que va a juzgar a todo el mundo. Y mi justicia está en Él. Yo sé eso, estoy convencido. No es una teoría porque lo experimenté, lo vivo en mi vida diaria y veo el poder de Cristo manifestándose en mí en cosas simples y sencillas. Por eso yo les sugiero que lleven un registro de cuando esto se manifiesta en su vida. Este año hagamos eso. Nuestra hermana nos invitó a ser agradecidos con Dios. Vamos a llevar un diario de agradecimiento. Y cada vez que Dios se manifieste de algún modo, cosas sencillas. Ven acá, pero yo pude haber estado ahí 5 minutos antes. Mira, se me pinchó esta rueda aquí. Si esta rueda no se me pincha, a lo mejor en esa balacera yo hubiera estado ahí. O me llamaron para llevar ese registro y usted verá la cantidad de veces al día que la mano de Dios está protegiéndonos, guiándonos, cuidándonos. Hay una huelga en la universidad. Ay, pero mi hijo no tenía clase hoy. Y se armó un lío y la policía y los tiros. ¿Quién hizo eso? Dios. El profesor, ¿cuántos de los que trabajaban en las Torres Gemelas el día de los avionazos no fueron a trabajar? ¿Usted cree que ese sí es dichoso? Para los cristianos no hay dicha, ni suerte, ni azar. Está el propósito de Dios. Nosotros creemos en eso. Creemos que Dios es un Dios de planes, de objetivos, de propósitos. Y sus propósitos se cumplirán contigo o sin ti. Entonces debemos procurar experimentar eso. No ser teóricos. No. El apóstol Pablo conocía la ley como pocos, pero no había experimentado el amor de Cristo. Por eso Dios tuvo que dejarlo ciego 3 días, porque él miraba pero no veía. ¿Te das cuenta? Y no es lo mismo, los ojos tienen una función natural. Desde que tú lo abres, están viendo, ven todo lo que está alrededor, pero mirar con atención, con detenimiento, percibir las características, las propiedades, las texturas, los tonos, el contraste, las sombras. Eso no lo hace todo el mundo. Por eso las imágenes en Instagram todas se parecen. Ninguna foto tiene sombras. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere verse bien. Nadie quiere que se le vean las arrugas ni las manchas. Es una imagen residual
de la figura que nosotros hemos creado en nuestro cerebro de cómo nos gustaría ser, pero no es así que somos. Si fotografía es pintar con luz, las sombras hacen falta. Un místico, el que me presentó muchísimas personas y terminó enamorándome de Cristo, dijo una vez que las sombras sirven para distinguir la luz. No hay forma. Las teclas negras resaltan las blancas en el piano. Por eso, en nuestra pequeñez, en nuestras debilidades, se manifiesta el poder de Dios. Y fue lo que llevó al apóstol Pablo a decir, cuando soy débil, en Cristo entonces soy superpoderoso. ¿Usted quiere ser un héroe? Agárrese de Cristo. Debemos experimentar el poder de su resurrección. Número 8, y esto sí que es una meta un poco difícil porque demanda valor y carácter, seguir adelante cada día. El versículo 12 dice, no es que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Escucha, sino que sigo adelante. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar obstáculos, barreras, dificultades, problemas, y nuestra vida va muy bien y de repente un problema, o familiar, o económico, o laboral. Cuando tú estás más cómodo en tu trabajo, tu jefe te despide. Cuando tú crees que hiciste la mejor comida para tu esposo, lo invitan a comer en el trabajo o se presentó un problema y no puede llegar a comer. Cuando tú estás disfrutando de la mejor etapa de tu vida, te encuentran una enfermedad terrible. Esa es la vida. Pero eso no puede permitirnos el lujo de dejar de avanzar en nuestra vida de fe. Todo lo contrario, seguir avanzando, dice el apóstol Pablo. Todos los días tú y yo debemos subir de nivel. Debemos conocer mejor a Dios, relacionarnos mejor con Cristo, ser mejor templo del Espíritu Santo. Debemos conocer más la palabra, estudiarla, orar, meditar, reflexionar y sobre todo ponerla en práctica. Esa es la vida del creyente y eso debemos hacerlo todos los días. Cuando usted busca los evangelios, no va a encontrar nunca a Jesús con un letrero en la puerta del templo diciendo, cerrado porque estoy de vacaciones. ¿Cuándo cogen vacaciones los siervos de Dios? Nunca. Debemos estar dispuestos a servir todos los días, a toda hora. Y así mismo debo ser yo con mi vida de fe. Una adversidad me permite avanzar. ¿Cómo define la Biblia los problemas y las adversidades? Oportunidades para que se manifieste la gloria de Dios. Si su papá no se enferma, ¿cómo vemos la gloria de Dios manifestarse de manera poderosa y portentosa? No hay forma. Usted tenía que enfermarse para que lo viéramos sanarse rápidamente. Si no enfrentamos dificultades económicas, ¿cómo vemos la provisión de Dios llegar de donde no sabemos? Un negocio destruye, un fuego en segundos destruye el negocio y de repente las cosas comienzan a fluir. Recursos, pero ven acá, no teníamos ni un peso. Esto lo habíamos querido arreglar antes de que se quemara y nunca había dinero. Ahora lo estamos haciendo nuevo. ¿Y cómo es esto posible? La provisión de Dios. Pero nos cuesta. Y entonces nos amilanamos. No, dejemos eso para después. Un hermano me dio una gran enseñanza en medio del proceso del bautismo. Me dijo, de verdad que necesito poner cosas en orden para bautizarme. Él entendió que sus dificultades eran una razón ¿para qué? Para que el poder de Dios se glorifique. Y tanto él como su entorno se convierta en un reflejo de la fidelidad, de la pureza, de la santidad de Dios. ¿Es eso? Porque no somos productos terminados. Si fuéramos perfectos, el apóstol Pablo dice, yo no lo he alcanzado todavía, ni que ya sea perfecto, dice él en el versículo 12. Yo no soy perfecto, pero todos los días corro la carrera, avanzo, intento crecer. ¿Para qué? Para parecerme más a Cristo, porque Cristo es mi estándar. No es Jennifer López, ni Arnold Schwarzenegger, ni Jason Statham, no son esa gente. No. Los influencers de este tiempo que no saben ya ni quiénes son, ni tienen una sexualidad definida, ni saben qué es lo que quieren, por eso todos los días hay una tendencia nueva, una moda nueva, un color nuevo, una fragancia nueva, porque ahora todo es light. Una generación sin carácter, sin personalidad.
pero yo debo seguir adelante cada día a pesar de la adversidad. Y cuando damos ese paso de fe, se manifiesta el poder de Dios. Si Moisés le hubiera dicho, Señor, pero abre el mar primero para yo saber si es para allá que vamos, no. Ella, cuando están acorralados, metido entre un cañón con dos montañas que no pueden escalar y un ejército detrás y al borde del mar, cuando entonces se abre el mar, porque ahí es donde se pone a prueba la fe. Yo debo seguir adelante cada día. Número 9, una de las estrategias que el diablo más usa y que le da más resultados es recordarnos nuestros errores. Es experto, incluso pecados que ya Dios nos ha perdonado, que ya Dios ni se acuerda. El diablo busca la manera de que tú y yo los recordemos. Y nos ata. Escucha el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, dice el versículo 13. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás. Entonces, lo que quedó atrás, ¿a dónde quedó? Atrás. Por ejemplo, el 31 de diciembre ya no lo podemos volver a ver otra vez. No hay forma. Y miren que el hombre ha querido inventar la máquina de viajar en el tiempo. El hombre ha intentado durante toda su existencia poder viajar en el tiempo. ¿Tú sabes por qué? Porque él quisiera poder enmendar determinados errores. Por ejemplo, analicemos lo siguiente. Si usted tuviera que enfrentar algunas de las situaciones que ya usted enfrentó, estamos en el número 9, olvidando nuestros errores pasados, yo estoy seguro, 100% seguro, de que si con la madurez, el conocimiento, el crecimiento, el nivel que usted tiene hoy, usted tuviera que enfrentar situaciones de hace 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, actuaría diferente. Pero pensemos lo siguiente, si no hubiéramos pasado por esas dificultades, esas pruebas, esas adversidades, no fuéramos lo que somos hoy. Entonces, esas adversidades nos ayudaron a crecer. Por ejemplo, a usted le están poniendo ejercicio en matemáticas, pero ese ejercicio usted no lo va a volver a ver jamás en la vida. Y después que uno se gradúa, uno dice, me dieron un montón de cosas en la universidad que yo no sé para qué servía eso. Claro, te llevaron a ser el profesional que eres hoy. Y todo lo que estás haciendo es fruto de haber hecho todos esos ejercicios que hiciste mientras estabas en el entrenamiento. Cuando un boxeador tiene que prepararse para una pelea, lo ponen a levantar pesa, a brincar la suiza, a correr por el campo, a jugar con una pelotica, piqui, 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 piqui. Pero cuando él está en el ring, él no hace nada de eso. ¿Qué se logró con todo eso? Prepararlo para la pelea. Pero el diablo nos ata, recordándonos siempre, no porque tú eras mujeriego, no porque tú eras jugador, tú eras bebedor, tú eras hechicero, tú leías taza y jugaba a la baraja y bebía ron y buscaba mujeres que no eran tú. Y eso él no lo mantiene ahí. Y ya Dios ni se acuerda de eso. Tú y yo debemos tener presente todos los días que en Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron. Ya, entonces eso déjalo en el pasado. Ese problema de matrimonio, déjalo en el pasado. Y fíjate entonces que eso nos cambia la perspectiva. Porque algunos nos quedamos cuando yo era, lo que yo tenía, cuando yo hacía, cuando yo podía. No, ya suelta eso en banda, que eso no. El marido o la mujer que se fue, eso no va a volver más ya. Mejor, sabrá Dios lo que Dios te liberó. Te liberó. ¿Para qué? Para que vueles más alto. La empresa quebró, te va a quedar en eso. El fuego, nos vamos a quedar ahora dando gritos en la calle. Ahí se quemó y una clínica de 30 años. Y el doctor que luchó por todo esto. No, suelta eso en banda, vamos a seguir avanzando. No nos podemos quedar en los errores. Ahora debemos sacar un aprendizaje, porque son lecciones. Y esos profesores más quisquillosos, más exigentes, más duros, al final son lo que más recordamos. Esos zánganos que todo era relajo y chercha y living la vida loca y darle a tu cuerpo alegría y macarena y un 70 pasaste y saliste de eso.
Eso después uno ni se acuerda de ello. Cuando uno se reúne con la promoción, siempre dice, ¿tú te acuerdas de fulano? Ese tipo era jodón. Las prácticas de ese hombre eran de 200 y 300 y 500 ejercicios. De eso uno se acuerda. Olvidemos los errores pasados. No nos quedemos viviendo en el pasado. No nos autotorturemos. No. Si Cristo nos perdonó, ¿por qué no nos perdonamos nosotros mismos? Cristo nos ha perdonado todos nuestros errores, pecados, desobediencias. ¿Por qué no nos perdonamos nosotros mismos? Demos ese paso de fe y usted verá el peso que se va a quitar de encima. Una cosa sí hago, dice Pablo, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás. Si quedó atrás, quedó atrás. El gran Moisés murió hoy y al otro día estaba el gran Josué dirigiendo el éxodo. Y nadie se quedó lamentándose. Óyeme, un gran hombre, tantas plagas y tanto pelear con el faraón y 30 años por el desierto y 40 años y peleando aquí, peleando allí. Ya no, el propósito es llegar a la tierra prometida. Vamos a seguir avanzando. Y por último, y ojalá esta sea una meta de vida, no una meta solo para el 2020, el versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio supremo, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, una meta que tiene que estar en nuestra agenda del 2020 es fijar la mirada en ese gran premio. ¿Qué nos ofrece Dios? Vida eterna en Cristo Jesús. Y para eso Él nos ha llamado. Entonces, mis ojos deben estar puestos en la meta. Y cuando yo veo la meta, yo sé para dónde es que tengo que correr. Tener clara y precisa la meta me da dirección, me marca el camino. Bueno, el año que viene yo tengo que graduarme. Y cualquier cosa que no me acerque a eso, ¿qué tengo que hacer? Desecharla. Eso no forma parte de mi meta. Para el año que viene mi meta es cambiarme el carro. Bueno, si yo sigo bebiéndome 10,000 pesos todos los fines de semana, a final de año, ¿qué voy a tener? $500,000 de pesos menos. ¿Me voy a poder cambiar el carro? No. Entonces beber todos los fines de semana no puede estar en mi plan. Si mi meta es dominar las Escrituras, conocerla, y nunca le pongo la mano, ¿cuándo voy a aprender a estudiar la Biblia? Entonces, si esa es mi meta me dice qué debo hacer. Por eso yo tengo que tener mis objetivos claros, pero el premio supremo es el llamamiento en Cristo Jesús. Por eso yo debo proseguir todos los días. Mi vida tiene que estar dirigida por alcanzar ese gran premio, la vida eterna, porque esta se va a acabar. No sé si hoy, no sé si mañana, yo no sé si este va a ser mi último sermón, no lo sé. Pero lo que yo debo tener claro es que mi vida terminará en la vida eterna. Ese es mi objetivo. Y todo lo que yo haga mientras esté aquí en este planeta, tiene que ayudarme a perseverar, a correr cada día esa carrera a la que Cristo me está llamando. Jesús dijo que el Padre no quiere que ni uno solo se pierda. Y su sacrificio en la cruz es válido para la Madre Teresa de Calcuta y para Adolfo Hitler. ¿Qué es lo que hace falta? Que nos arrepintamos, que confesemos nuestros pecados, que busquemos en Cristo el perdón, que le reconozcamos a Él como nuestro Salvador y le declaremos como nuestro Señor. Es la obediencia en Jesús. Y eso es válido para todo aquel que en Él crea. Entonces, mi meta debe estar fijada en llegar a la vida eterna. Jesús dijo, me voy y donde yo estoy, ustedes también estarán. Les voy a preparar un lugar y volveré. Volveré. Él va a volver. Y esa es nuestra esperanza. Porque entonces no tiene sentido 80 años de vida aquí torturándonos en este mundo de pecado y perdernos de la vida eterna. Mi meta debe ser alcanzar ese gran premio, la vida eterna. Y mi anhelo más grande es que nosotros, cuando lleguemos a ese momento, podamos recordar este caminar. Nuestra iglesia, nuestros hermanos,
las vicisitudes que como iglesia vivimos, cómo nos apoyamos, cómo las superamos y cómo fuimos caminando juntos como el pueblo de Israel por el desierto. Lo doloroso es ver que algunos no lleguen a la tierra prometida por la dura cabeza, por mantenernos atados al pasado, por no querer renunciar a los atractivos de este mundo que cada vez son más. Yo doy gracias a Dios porque en esta Navidad vimos manifestada la sencillez, la belleza de la sencillez. Con unos juegos de mesa, mis hijos, mis sobrinos casi amanecían jugando ahí. Y yo le decía al otro día, mira, eso ni consume data, ni gasta electricidad, no necesita internet. Uno se olvida del teléfono, no se arriesga a que se arme una balacera y 8 heridos. Y gracias a Dios que no hay muertos. En el patio de los viejos, ahí no nos va a pasar absolutamente nada. Y ese modelo es el que debemos rescatar. Intentar que nuestra vida nos acerque a alcanzar ese gran premio, que Cristo ya lo ganó. En la cruz Cristo ganó nuestro acceso a la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él pagó todos nuestros pecados. Y resucitó, porque Él ni siquiera necesitaba ni morir ni resucitar, porque era puro, perfecto y santo. Lo hizo para que tú y yo tengamos la certeza de que como Él resucitó, así nos resucitará en el último día. Ojalá que tú y yo no tengamos que morir. Mi anhelo es que Cristo venga mientras nosotros estemos vivos. Pero si tenemos que morir, vayamos a la muerte como fueron Cedrac, Mesach y Abednego al horno de fuego, cantando y adorando a Dios, porque veremos su rostro. Cristo es nuestra garantía y Él anhela que nuestra vida persiga alcanzar ese gran premio, ese gran trofeo, esa presea de amor que ni se oxida, ni coge polvo, ni los ladrones se la roban. Es un premio eterno, reservado para todo aquel que ponga su fe en Jesús. Así que nuestra agenda del 2020 debe estar caracterizada por correr hacia la meta y alcanzar el premio supremo. Vivamos para entrar en la salvación eterna que Dios nos ofrece por medio de Cristo Jesús, quien nos llama y nos espera con los brazos abiertos. ¿Qué le diremos en el 2020 a Jesús? ¿Que sí o le diremos que no? Que su muerte no sea en vano y que no cerremos nuestros oídos al gran llamado que Él nos está haciendo. Su tarea es que ninguno de nosotros se pierda, pero de nosotros depende obedecerle, aceptarle, declararle, creerle y sobre todo, seguirle. Padre nuestro que estás en los cielos, santo es y será por siempre tu bendito nombre. Aquí estamos tus hijos, buen Dios, llenos de gozo, porque nos regalaste un año que ya se fue, en el cual nos acompañaste cada día. Y hoy nos permites el privilegio de entrar en un nuevo año. Nos permites entrar en un año en el que sabemos desde ya que tu gracia se manifestará por encima de toda adversidad. Padre, gracias porque nos trajiste hasta este 2020. Gracias porque has estado por encima de todos nuestros problemas, de todas nuestras crisis, de todas nuestras necesidades. Pero este 2020 sabemos que estará lleno también de retos, de dificultades, de adversidades. Por eso queremos ponerlo en tus manos. Este nuevo año que tú nos regalas, tal vez nos ha recibido con nuevos problemas, nuevas demandas, nuevas crisis. Por eso, Padre de bondad, venimos a tu presencia con fe,
con humildad a entregarte este año. Señor, mira nuestras necesidades familiares. Mira la relación de los padres, de entre los cónyuges, los padres con los hijos, los hermanos con sus hermanos. Señor, restaura las familias en este 2020. Que tu modelo, tu diseño de familia sea rescatado cada día más. Ponemos en tus manos a los matrimonios jóvenes para que puedan ponerte en el centro de sus hogares como Rey y Señor. Sabemos, Padre bueno, que enfrentaremos retos y dificultades financieras. Por eso, bendito Dios, tú que eres el dueño del oro y la plata, eres el dueño del petróleo y los diamantes, eres dueño de todos los recursos materiales, te entregamos nuestras deudas, esas deudas que nos mantienen sumidos, ahogados y no nos dejan respirar. Señor, te entregamos nuestras dudas, nuestro dolor, nuestro corazón marcado, herido por el sufrimiento, Padre de bondad. Danos un 2020 lleno del poder de tu amor y sánanos, libéranos del resentimiento, del rencor, del odio. Padre, sabemos que este año seremos objetos de burla por querer seguirte y obedecerte. Danos un carácter aprobado para poder ser un testimonio vivo de tu amor, de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia. Señor, sabemos que este 2020 vendrá cargados de toda clase de problemas, pero sabemos que el poder de tu amor los trasciende a todos. Sabemos que tú nos amas y que eres un Padre bueno y fiel todo el tiempo. Te entregamos nuestros problemas de salud, te entregamos el futuro nuestro y el de nuestra descendencia. Te entregamos a nuestros padres, cuídanoslo, presérvanos. Gracias te damos por nuestros padres, por su ejemplo, por su testimonio. Señor, ellos también son seres humanos. Toca sus corazones, llámalos a venir a ti. Perdónale sus faltas, redímelos. Sabemos que ellos quieren lo mejor para nosotros, así como tú quieres solo lo mejor. Ayúdanos también a nosotros llegar a ser buenos padres, que den lo mejor a sus hijos, sobre todo un buen testimonio de fe. Padre, acompáñanos en este año que recién comienza. Mantén la cobertura sobre cada uno de tus hijos, en especial los miembros de esta iglesia. Y así como comenzaste a abrir camino a través del estudio de tu palabra, el arrepentimiento, el bautismo, ahora acompáñanos en el discipulado, en caminar en obediencia, respetar tu ley, modelar a Jesús, ser un faro de luz en este mundo de oscuridad. Padre, mira nuestra nación dominicana, que vivirá un proceso de elecciones en este año. Sé tú quien elijas a nuestros gobernantes y desde ya toca sus corazones, ilumina sus mentes a fin de que puedan hacer avanzar y crecer a este país. Ponerte como centro de nuestra nación, de nuestra dominicanidad. Señor, aquí está cada corazón en este momento, presentándote sus propias necesidades. Escucha cómo estos corazones te hablan. Escucha cómo estos corazones claman a ti. Escucha cómo estos corazones te presentan sus crisis más profundas, sus miedos, sus necesidades. Manifiéstate con el poder que solo tú tienes. Manifiéstanos tu bondad, tu justicia, tu fidelidad, tu gracia y amor. Sabemos por fe que solo quieres lo mejor para tus hijos y así lo manifestaste en el 2019. Que en este 2020
tu gracia sobreabunde, tu amor nos llene y tu poder nos haga libres. Señor, muéstranos tu rostro en este 2020 y ayúdanos a cumplir estas metas que nos has propuesto en este día. Te adoramos, Rey de Gloria. Te glorificamos, Padre nuestro. Te exaltamos, Dios de majestad. Gloria a tu santo nombre. Bendito y alabado seas ahora y por siempre. Gracias, Padre de bondad, por tu amor. Gracias por recibir de manos del Espíritu Santo las súplicas de estos corazones que claman a ti. Te adoramos y te damos gracias porque sabemos que veremos tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te adoramos, te exaltamos y te agradecemos por las ricas y abundantes bendiciones que derramarás sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias y sobre esta iglesia, porque tú eres fiel, tú eres santo y todopoderoso. Señor, venimos a tu presencia a entregarte este año. Confiamos en tu fidelidad. Todo esto, bendito Dios, y lo que queda oculto en nuestro corazón, te lo presentamos en el dulce, poderoso y eterno nombre de nuestro único Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y tu iglesia dice, amén, amén, amén.